Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer tenernos el día de hoy en esta que es nuestra última charla de la primera temporada, Extensión desde casa, que organiza la Universidad Autónoma de Aguascalientes en conjunto con el Departamento de Extensión Académica. Hoy contaremos con la presencia del maestro Ulises Israel Cantero Sánchez, quien nos presentará el tema La neuropsicología del alma. Pero bien, antes de empezar con ese tema, les daré una pequeña presentación de nuestro ponente del día de hoy. El maestro Ulises es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, además de contar con una especialidad en Neuropsicología Educativa por la Universidad Panamericana Campus Bonaterra. Practicante desde niño del arte del ilusionismo mágico como hobby, pero hoy también hace de manera profesional. Ha logrado comprender mejor los procesos de la mente en relación con la neurociencia, al convertirse en especialista en la aplicación de modelos de intervención neuropsicológica. Actualmente imparte conferencias empresariales y sesiones y cursos individuales de autodesprogramación mental, que es una técnica que ha desarrollado para revertir de miedos, fobias, neurosis, depresión y trastornos de ansiedad. Entre las temáticas que imparte a empresas y en su propio centro de desarrollo humano están autodesprogramación mental en distintos niveles, lo que no se desarrollo psíquico instantáneo y cómo detectar el amor de tu vida. Él fue autor del libro Autodesprogramación Mental. Y bueno, sin nada más que incluir, los dejo con el maestro. Les recuerdo que cualquier pregunta que llegue a surgir durante el tema, nos las pueden poner aquí en los comentarios y al final daremos lectura de cada una de ellas para poder responder las que sean más posibles. Sin nada más que agregar, los dejo con el maestro. Pues muchísimas gracias por la invitación a participar en esta oportunidad para poder compartir un poco acerca de la mente, del cerebro. Y bueno, al final, todas las preguntas que se generen, con todo gusto, vamos a ampliar la temática para que puedan resolverse. Fíjense que este tema me encanta muchísimo porque de hecho fue una de mis principales preocupaciones antes de especializarme, antes de estudiar respecto de la mente y el cerebro, porque curiosamente cuando yo empecé a pretender tener una transformación de mi propia mente, de mi propia vida, porque pues como todos los seres humanos, pues también en mi calidad humana, pues tuve situaciones de depresión, situaciones muy complicadas, y buscas una respuesta, y a veces no tienes al alcance todas las herramientas científicas o académicas, y pues buscas obviamente en donde puedas encontrar alguna solución, y como muchas de las personas, pues recorrí algunos caminos que parecían ser espirituales, algunos parecían ser científicos, y me encontré con que lo más común en cuanto a la transformación de la persona, por ejemplo, llámese liberarse de una adicción, liberarse de una depresión, liberarse de la neurosis, inclusive en los grupos de autoayuda que existen, se mencionaba mucho la importancia de un despertar espiritual. Y los miembros de esas agrupaciones siempre comentaban dentro de sus testimonios que habían acudido a psicólogos, que habían acudido a psiquiatras, que inclusive hasta la brujería, y que nada les había servido hasta que tuvieron un despertar espiritual que les cambió la vida. Entonces yo escuchando eso, pensaba, bueno, pero ¿qué se siente? ¿Qué se debe de sentir en un despertar espiritual? Empezaba yo a provocarlo, entre comillas, en mí, pues, en la medida de mis posibilidades, y lo único que sentía era, pues, a veces conmiseración, ¿verdad? Ay, Dios mío, me siento muy mal, pobre de mí, ayúdame, Dios. También intentaba sentir mucha alegría, pero sin darme cuenta caía en episodios de euforia. Me sentía muy alegre, pero no me sentía liberado, no me sentía con gozo. Y yo veía a las personas que decían en su testimonio que se habían restaurado, y la verdad que es como cuando no has probado una fruta, ¿verdad? Que dicen, la fruta sabe muy rica, el mango sabe delicioso, pero si nunca lo has probado, pues tú crees que a lo mejor incluso hasta están exagerando e inventando ese sabor. Y entonces empecé un proceso en donde tuve que allegarme
pues, el aspecto terapéutico, el aspecto psiquiátrico, el aspecto espiritual. También recorrí algunas iglesias para ver cómo se daba este despertar espiritual, pero todo sí con el enfoque tendiente a la investigación, porque en ese tiempo todavía estaba en la carrera, todavía estaba estudiando, pero más que otra cosa también por una necesidad personal. O sea, sí me interesaba siempre dedicarme al ámbito de la mente, del desarrollo humano, pero afortunadamente hoy lo veo, fue una búsqueda personal porque en verdad yo me sentía sumamente mal. Entonces, al ir avanzando en el proceso me encontré con una congregación en donde empecé a sentir una liberación, o sea, empecé a sentir que me consolaba, o sea, empecé a sentir lo que ya había escuchado anteriormente como una catarsis emocional. La catarsis emocional yo la había escuchado como definición, como el vómito del alma, cuando el alma vomita. Yo intentaba tener catarsis hace muchos tiempos, muchos años, pero la verdad era nada más la mente negativa, la mente iracunda, racional, hablando y hablando, pero no sentía ninguna sanación. Y cuando empecé a sentir esa catarsis, gracias a la cuestión del área teológica, que yo le llamo teológica para no entrar en una religión específica, en particular fue en mi caso el cristianismo el que empezó a permitirme esa sensación de abandono y de consuelo, porque llegó un momento en donde yo ya no podía más, sentía que ya eran tantos problemas, tanta depresión, que de repente abrí la Biblia y empecé a leer y empecé a sentir, ay caramba, que se me estaba comprendiendo, como si me estuviera hablando exactamente a mí. Hoy entiendo esa frase que muy comúnmente se menciona al respecto de que cuando el alumno está listo, llegará el maestro que ha de llenar los oídos de sabiduría. Hoy entiendo que cuando somos conscientes de una necesidad auténtica y no de una carencia de la mente, que es muy diferente, llegan los recursos necesarios para satisfacerla. Aquí lo importante es poder ser conscientes de nuestras necesidades auténticas. Y ahorita voy a ahondar un poquito más de cómo identificarlas. Una necesidad es susceptible a su satisfacción. ¿Por qué? Porque una necesidad forma parte de características humanas, naturales, para lo cual tanto el mundo, la sociedad o el medio ambiente está creado para satisfacernos. Si tengo necesidad de alimento, pues hay comidas. Si tengo necesidad de dormir, tengo mis horas de sueño. Si tengo necesidad de un abrazo, tengo posibilidad de lograrlo. Aquí lo malo es que cuando nosotros empezamos a pretender que necesitamos lo que creemos que necesitamos, a veces nos llega la aparente satisfacción, pero no nos llenamos porque es una carencia de la mente. Pero bueno, empecé a sentir eso, empecé a sentir una liberación, ay, caramba, un descanso, pero después se iba. Y mi mente empezaba a analizar, ¿sería cierto, no sería cierto? Pero eso después se convirtió en una obsesión sana. Es decir, que después de haber vivido eso, que ya había leído en libros antes, tuve el despertar espiritual, me liberé de las dependencias, porque yo tenía, como muchas personas, algunas dependencias, como por ejemplo afectivas, a ciertas personas, a ciertos hábitos, y no entiendes por qué las tienes, no entiendes por qué te sientes tan malo de vivirlas cuando quieres no vivirlas, ¿verdad? Entonces empecé el recorrido, empecé a estudiar, empecé a grabarme algunos pasajes de la teología, empecé a investigar acerca de temas complementarios, porque afortunadamente mi área académica me permite pues ver otro tipo de culturas y no nada más englobarme en una, porque entonces yo siempre tuve miedo de volverme fanático. Y después, al ir avanzando, mi recorrido, ya ahí empezaba a trabajar con personas, empezaba a trabajar con algunos grupos, algunos cursos para poder ayudar a la gente. Entré
a especializarme en la neurociencia. Empecé a estudiar la especialidad en neuropsicología educativa. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que la primera materia que me dieron se llamaba neurofilosofía. Neurofilosofía. Ah, caramba, ¿cómo es posible? Porque toda mi vida tenía esa inquietud, esa intuición de intentar explicar, de hecho eran mis temas de investigación desde la preparatoria también, y muchas personas no lo entendían, me costaba mucho trabajo poderlo dar a entender y que aceptaran esos temas de investigación. El alma y el cerebro. De hecho, cuando fui a una sesión de psiquiatría para poder apoyar mis procesos, inmediatamente le pregunté al psiquiatra, bueno, pero sí, estoy de acuerdo en que existe ese medicamento, pero por favor explíqueme cómo va a transformar mi pensamiento, cómo va a transformar mi inteligencia, ¿verdad? Entiendo que hay unos medicamentos que inhiben la recaptura de dopamina y serotonina y los procesos que implica ello. Pero de ahí a que el pensamiento se transforme, ¿cuál sería la explicación? Entonces, pues el psiquiatra se me quedó viendo así como que, pues, me estás preguntando algo que a lo mejor el ser humano nunca sabrá o al menos en el momento no tengo la respuesta. Y esa era una frustración para mí. Entonces, en esa materia de un doctor en filosofía que había recorrido el camino también de la neurociencia, fabuloso, formidable. De hecho, inclusive hacía la crítica académica, formal, al respecto de las teorías darwinianas, con respecto a que el alma del animal, a lo mejor, y es una postura también muy fuerte, muy formal, no puede saltar del animal al humano. Es decir, hay una parte en el cerebro humano, esencialmente humano, que implica el área de la metacognición, que está situada en el lóbulo prefrontal izquierdo. Es el área de la conciencia del ser, con la cual se nace, y es implica características, se les llaman ontogenéticas, es decir, que forman parte de la esencia humana y que se van desarrollando a través de su evolución, pero como humano. Y bueno, mencionaban también que en ese entonces Darwin no tenía los elementos suficientes para poder afirmar tal teoría, que venimos del chango, del primate, y era muy interesante, al menos como debate, ¿verdad? Pues eso también empezó a despertar en mí el interés por ese tipo de áreas, y afortunadamente, gracias a Dios, se presentaron los elementos para poderlo hacer más formal. Y entonces empezamos a estudiar, empezamos a indagar al respecto de los temas, empezamos a ver temas del funcionamiento del cerebro, de los neurotransmisores, de las partes que componen el cerebro, y fue desarrollándose una luz en el camino para poder lograr eso que se me hacía imposible, y hoy, gracias a Dios, ya tengo más elementos para ello. Poder saber cómo debe de estar el alma humana. Obviamente, todavía estamos en procesos, en ciernes de poder convertir ese proceso en un aspecto medible, es decir, en términos cuantitativos, ¿verdad? Porque hablar del alma, pues es hablar de un abstracto. La definición que más me sirvió del alma para poderla abordar de una manera práctica, porque obviamente es muy vasto su referencia, es el atributo humano del alma que implica la inteligencia, la voluntad y decisión. Es decir, alma, etimológicamente, tiene su connotación como vida, como el soplo divino, ¿verdad? Es decir, podemos decir que una planta tiene alma, que un animal tiene alma, que un humano tiene alma, pero es alma vegetal, alma animal y alma humana. De hecho, hay quien afirma que originalmente debe de referirse al alma humana como psique y al alma humana como alma humana. ¿Por qué? Porque el alma humana, a diferencia del alma animal y el alma vegetal,
tiene el aspecto de conciencia del ser, el aspecto metacognitivo. Entonces, por más que entrenemos a un perro, por más que estimulemos, el perro jamás podrá decir que es un perro, no puede hacer conciencia del ser. Eso es lo que nos diferencia. Entonces, esa conciencia del ser permite que nosotros, paulatinamente, comencemos a ser dueños de nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra decisión, que es el aspecto más fundamental para mi punto de vista, que nos permite determinar si el alma en verdad está evolucionando o está avanzando. Es decir, ¿qué tanto soy capaz de dirigir mi propia inteligencia? ¿Qué tanto soy capaz de dirigir mi propia voluntad para tomar decisiones? ¿Y qué tanto soy capaz de decidir mis decisiones? Inteligencia, voluntad y decisiones. Cuando yo soy esclavo, cuando yo no puedo decir que no por culpa, por miedo, pues entonces mi inteligencia, voluntad y decisión no están siendo guiadas por mi propia esencia. Y entonces se siente un encadenamiento, se siente falta de identidad, falta de criterio, se siente una especie de vacío que en la medida proporcional de su avance, pues llega a ser unas tinieblas que se entienden también en el lenguaje espiritual, las ataduras espirituales, el hecho de que tenga un encadenamiento, ¿verdad? Entonces eso se empezó a volver muy interesante, porque entonces, bueno, empecé a desarrollar mi tesis, que fue la participación del lóbulo prefrontal en la ansiedad, para no ser a lo mejor no tan ambicioso es la palabra que quiero encontrar, sino más bien no tan agresivo al respecto del enfoque académico, porque algunos temas en verdad no siempre son entendidos. Pero bueno, fue esa mi tesis, y ahí empecé a entender que esa inteligencia, voluntad y decisión eran facultades prefrontales de la corteza prefrontal, que está encargada básicamente de funciones básicas como la atención y la memoria. Es decir, el lóbulo prefrontal, que es esta parte de nuestro cerebro, la prefrontal, se llama prefrontal, pero bueno, es la de enfrente, es la encargada de que yo pueda poner atención a un aspecto en un tiempo definido y específico, que no me distraiga, pues. Es la encargada también de planear tareas. Me sirvo un vaso de agua, lo planeo con el lóbulo prefrontal. También es el encargado de la ejecución de las tareas, la decisión. Cuando hay un acto postergatorio, la procrastinación, pues el lóbulo prefrontal no está tan entrenado para estarnos obedeciendo, entonces hay una dispersión mental. Y también está encargado el lóbulo prefrontal de la revisión de tareas, de la corrección de tareas. Cuando esta revisión de tareas no está modulada, no está equilibrada, pues es una revisión tan grande que empiezo a culparme, que empiezo a lacerarme, que empiezo a entrar en lo que yo llamo proceso racional excesivo, que es un estado de pensamiento exagerado y innecesario, que a veces confundimos con la responsabilidad o con la inteligencia. Y eso lo vamos entendiendo en la medida que vamos avanzando en la restauración del proceso del cerebro. Todo hasta ahí comenzaba a adquirir forma. El alma, cómo participa en el cerebro, inclusive como el alma es intangible e inmaterial, cómo podemos verificar su presencia en el cerebro. Inclusive yo en ese tiempo de necesidad, de investigación y de búsqueda, pues no sé, yo creo que como mucha gente que está deprimida, que se quiere suicidar, que ya no encuentra cómo salir adelante, pues estaba dispuesto, como dice la teología, si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Yo estaba dispuesto a lo que fuera que me dijeran para poder estar bien. Era tanto el sufrimiento. Y entonces yo decía, si me dicen, si yo puedo saber cómo debo de estar en mi alma, cuál es el parámetro objetivo para poder saber si mi alma está desequilibrada o no, adelante, pero yo quiero saberlo, yo quiero saber cómo se siente, qué es eso. Y no nada más que me lo platiquen y no teóricamente, porque ese camino de cuando te platican cómo debes de estar bien, pues es muy accidentoso, o sea, te equivocas muchísimo, imitas filosofías que ni siquiera entiendes,
tomas prestada la fe de otra persona que ni siquiera es tu propia fe, y bueno, es muy drástico. Por eso mucha gente pues ya está muy desilusionada y muy resentida con la religión, porque bueno, aparte también hay desgraciadamente núcleos con mucho fanatismo, mucha superstición. Pues cómo poder entenderlo de manera objetiva, es decir, independiente de mi propia interpretación, para garantizar un resultado, como todo aspecto técnico. Por ejemplo, cuando me enseñan a hacer un pastel, pues me dicen cuánto tiempo va a estar en el horno, cuánto tiempo tengo que hacer la masa, dejarla reposar, porque es una técnica ya conocida. Entonces yo me preguntaba, ¿habrá la posibilidad de alguna técnica para poder entender el funcionamiento de mi propio cerebro, inclusive si yo no tengo una formación académica para poder entender tanta terminología de las 54 áreas del cerebro, de las unidades funcionales? ¿Habrá esa posibilidad? Y me di cuenta que sí, que afortunadamente pude entenderla y explicársela a las personas en su lenguaje para que la puedan vivir. Y me sorprendió mucho, me encantó un tema de la neurociencia, de la especialidad, cuando se hablaba de un proceso interesante denominado homeostasis endocrina. Homeostasis endocrina, homeostasis definida como el equilibrio autónomo entre los componentes de un sistema. Yo me pongo a pensar en esas máquinas que últimamente vi una sorprendente del movimiento perpetuo que han intentado inventar, ¿verdad? Que una caniquita se va, rebota, regresa, mueve un péndulo, pero desgraciadamente no habían podido lograr el movimiento perpetuo porque todo es finito, la energía va reduciendo su fuerza. Hace poquito vi una de que salió una caniquita, se metía a un conito, rodaba, volvía a tener fuerza, volvía a entrar y me pareció sorprendente. Fue un video, ¿verdad? No sé si en verdad sea un movimiento perpetuo o independientemente de eso vaya perdiendo fuerza. Pero lo que entendí es que había un movimiento, una interacción autónoma entre los componentes de un sistema. De hecho, esa es la manera en la que se puede explicar el cáncer, ¿verdad? La metástasis contraria a la homeostasis. Cuando los componentes de ese sistema, las células, pues están actuando de una manera contraria a su evolución y provoca el cáncer. Entonces, dentro del proceso de transdisciplinariedad, que fue el salto de la interdisciplinaridad que yo había escuchado en la carrera, que era, bueno, pues ser interdisciplinario, conjuntar varias disciplinas para poder explicar algo, nos empezaron a hablar de la transdisciplinariedad, o sea, es decir, que para poder explicar algunos fenómenos, algunos aspectos, deberíamos amalgamar, obviamente con mucho cuidado y respeto en cada área, algunas de las disciplinas. Y en este caso, empecé a entender el proceso del cerebro, del alma, de la inteligencia de voluntad, como un proceso también que se podía entender a partir de la homeostasis. Y si se vale el término, una homeostasis psicológica, es decir, un equilibrio entre los componentes, tanto del cerebro como del pensamiento. Y de ahí ya empecé a entender un poco más aterrizado en las áreas que son muy famosas en la psicología, que son el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Y me encontré con un maravilloso científico que es Alexander Luria, que fue alumno de Vygotsky, que fueron los que empezaron a entender aspectos del cerebro muy prácticos. Y en ese sentido, Alexander Luria empezó a demostrar o empezó a plantear la existencia de las tres unidades funcionales del cerebro. La unidad funcional del sistema nervioso, que bueno, son implicando todo lo que implica esa unidad funcional, son varias partes. La unidad funcional número 2, que son los lóbulos posteriores, los encargados inclusive de la percepción sensorial, y aunado a su corteza, la integración de esa percepción y la proyección para darle un aspecto más integral. Y el lóbulo prefrontal, que ya mencionamos, que es la tercera unidad funcional, que se denomina supramodal, porque implica procesos más complejos, abstracción, interpretación, interiorización de conceptos, etc. Y empecé a entender cómo la interiorización de conceptos y los traumas y los complejos
no estaban en el inconsciente. O sea, el inconsciente alojaba la reacción endocrina, pero no su asimilación para que formara parte de mi pensamiento y de mi identidad. Esa era parte prefrontal, es decir que como interpretamos la realidad y lo que nos enseñan en contra de nuestro desarrollo o lo que aprendemos en contra del desarrollo es meramente prefrontal. Y su repercusión es endocrina. Es decir que hay otra ley que me sirvió muchísimo para entender esto, que también es de Alexander Luria, que habla de la ley de la jerarquización de las funciones. Y dice, toda unidad funcional de menor complejidad se va a supeditar a la de mayor complejidad. Cuando entendí eso, me pareció algo clave para entender el proceso del alma. Y ahorita lo amalgamaremos. Toda unidad funcional de menor complejidad se supedita a la de mayor complejidad. ¿Cuál es la unidad funcional de menor complejidad? El sistema nervioso. Aunque es muy vasto, no es tan complejo como las otras dos, porque esa es un área más de proyección que de integración. Las demás áreas integran, procesan, asimilan la información que vamos captando, pero esta parte es más vegetativa, es autónoma, es endocrina, es decir, hay funciones que regulan, y de hecho le llaman el famoso cerebro reptiliano, ¿verdad? Que el término que no me gusta mucho porque luego se confunde con algunas doctrinas y áreas que no son tan científicas, pero es el sistema nervioso está encargado de que pues haya la salivación, haya la digestión del cuerpo, inclusive, como lo mencionamos, el sistema endocrino que está regulado por la hipófisis y por la amígdala, que va equilibrando la producción de sustancias en el organismo, entre ellas los neurotransmisores. Si esta parte detecta que hay un exceso de adrenalina, pues se empieza a estimular la producción de dopamina y serotonina, y es una glándula que nos va regulando, es autónomo, es independientemente a mi conciencia y a mi voluntad. Y luego la segunda unidad funcional, pues está encargada de los procesos sensoriales. Aquí encontramos el lóbulo occipital, encargado de la percepción visual, el lóbulo temporal, encargado de la audición y aspectos del lenguaje, y el lóbulo parietal, que está encargado de la percepción somatosensorial. Inclusive hay una parte esencialmente somatosensorial, es decir, los aspectos del medio ambiente como el frío, calor, etc. Entonces, estas áreas se hacen análogas al inconsciente y al subconsciente, pero ya vistas de una manera más física, ya más palpable. Y el consciente lo entendemos como el área del lóbulo prefrontal. Bueno, y aquí ya va lo interesante. Es decir, que lo que yo tenga como pensamiento y como interpretación de la realidad, que no necesariamente es lo que yo he adoptado, sino lo que he imitado y he percibido del mundo, a lo mejor culpas, cargos de conciencia, miedos, o, no sé, condenaciones, responsabilidad excesiva, falta de afirmación de la identidad, que me estén siempre lacerando, flagelando, se empieza a introspectar en el lóbulo prefrontal, es la interpretación de la realidad. Y entonces, como toda unidad funcional de menor complejidad se supedita a la de mayor complejidad, el sistema nervioso empieza a actuar acorde a las creencias. Empiezo a sentir la culpa, el cargo de conciencia, la ansiedad de manera endócrina. Es decir, se empieza a perder la homeostasis endócrina. O sea, empieza a haber un desequilibrio endócrino, pero no porque fue originado en todos los casos desde el sistema nervioso, sino que la creencia, la constante repetición de patrones y modelos de pensamiento va provocando que ese condicionamiento del sistema nervioso se vuelva un hábito. La persona se acostumbra a vivir así, y entonces cuando escucha un despertar espiritual, pues no cree que exista, porque el despertar espiritual es la capacidad para poder deducir, para poder generar un pensamiento completamente renovado. Ahí ya sería un tema muy interesante. Ahorita no sé si nos va a dar tiempo de ahondar,
en la explicación hermenéutica y epistemológica de la iluminación del alma, porque evidentemente necesitamos para salir adelante la iluminación del alma, pero me he dado cuenta que culturalmente la iluminación del alma se entendió como algo digno del Dalai Lama, digno de gente muy, muy, muy avanzada y que estamos lejos de esa esperanza. Pero es completamente falso. La iluminación de la mente debería de ser un acto cotidiano, porque para saber qué voy a hacer al ratito, de qué voy a hablar, para saber cómo resolver alguna situación, pues estoy generando un proceso deductivo en mi mente, una nueva conclusión que no estaba antes. Y entonces, pues se iluminó mi mente. Hablar de iluminación es hablar de un pensamiento renovado que llega a mi mente. Obviamente, entendiendo epistemológicamente como el proceso deductivo. Cuando voy de lo general, de lo que existe, de lo palpable, a lo particular, que es el pensamiento renovado. Y no de lo particular a lo general, porque estoy partiendo de lo que yo conozco, de lo que me han dicho, y generalizo pautas y decisiones que creo que serán las últimas que se darán. Entonces no hay una renovación del pensamiento, pero bueno, es un tema muy interesante que también se va dando mediante la restauración del cerebro a partir de una pauta técnica que para mi punto de vista es la más eficaz. La repetición técnica de algunos entrenamientos de intervención neuropsicológica para que el cerebro pueda restaurar sus procesamientos y de esa forma pueda restaurar también su pensamiento. Y entonces empecé a ver que existían los aparatos para medir el cerebro y que entre ellos el electroencefalograma o la tomografía, y así fue ya como empezó como les decía, adquirir todo sentido. Y bueno, faltaba una cosa, faltaba saber cómo era posible, cuál era la forma de poder saber si mi alma, que es ahora ya entendida como la inteligencia voluntaria y decisión, estaban actuando en forma correcta, porque muchas decisiones que tomé anteriormente en mi vida, como muchas personas también, era obviamente lo que yo creía que iba a funcionar, inclusive sintiendo que el mismo Dios me hablaba, ¿verdad? O sea, pero eran momentos de euforia, momentos de ensoñación que se confundían con los momentos espirituales originales. Por eso es que este trabajo neuropsicológico es tan hermoso, porque inclusive puede ayudarle a las personas que no son creyentes de Dios, porque también entendemos que hay personas que pues tuvieron una decepción muy grande al respecto de la religión y no quieren saber nada de eso, pero si les hablamos al respecto de una cuestión ya más clínica, más fisiológica, es más fácil que la persona pueda reordenar sus procesos, porque acordémonos que en el principio, pues lo que yo había escuchado es que la única manera de sanar era a través de un despertar espiritual, que no había otra opción. Y las únicas personas que yo había visto ya sanas emocionalmente eran las que hablaban de un despertar espiritual. Entonces, por eso fue esa obsesión. Y repito, mi intención era también no caer en el fanatismo religioso, porque también veía muchas personas religiosas que no tenían un despertar espiritual, que también eran nada más emocionales yo le llamo almáticas, es decir, que es una situación pasajera, que no hay una liberación tan profunda y tan completa. Y entonces, después de esos tipos de aprendizaje al respecto de los mecanismos cuantitativos para medir el funcionamiento cerebral, como son los aparatos y las tomografías y todo ello, empecé a entender algo revelador, como les mencionaba, que el alma sana, por llamarle de esa forma, el pensamiento correcto, implicaba un equilibrio endocrino. O sea, eso que había estado tan a la vista, no había adquirido sentido. Y después empecé a investigar y resulta ser que cuando tenemos en teología los frutos del espíritu que se hablan, que también los empecé a estudiar, que son, no siempre me acuerdo de todos, pero son fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, bondad, benignidad y caridad. Cuando yo
siento eso en mi mente, como siento amor, misericordia, discernimiento, gozo, serenidad, esperanza, inmediatamente empieza a verificarse en el organismo una homeostasis endocrina. Caramba, invariablemente. Es decir, que si no existe una homeostasis endocrina, un equilibrio entre la secreción y segregación de todas esas sustancias en el organismo, es una garantía que el pensamiento no está siendo correcto. Yo puedo estar emocionado, pero hay euforia, es un desequilibrio. No necesariamente lo que me emociona es correcto y va a suceder en mi vida. Yo puedo estar muy deprimido, pero no hay un equilibrio endocrino. O sea, no tiene que ver con la tristeza, que es una emoción necesaria en el ser humano. Cuando siento una tristeza correcta, ahorita me viene a la mente, por ejemplo, un duelo, hay un equilibrio endocrino, pero a veces no queremos percibirlo porque no tenemos los elementos para asimilarlo y para vivir ese duelo. Entonces, el equilibrio endocrino fue fundamental para saber si el pensamiento era correcto o no. Y de esa forma empecé a desarrollar, gracias a una materia que tenía de modelos de intervención neuropsicológica, en donde se nos enseñaba a cómo aplicar alguna técnica para poder restaurar algún área neuropsicológica que básicamente eran en el plano educativo. Yo empecé a satisfacer mi necesidad de restaurar el alma, lo cual pues fue algo también muy, muy sorprendente, inclusive en mi examen profesional, en donde afortunadamente había un psicólogo en los sinodales, que sí lo entendió, sí se interesó, y me preguntaba acerca del alma. Los demás científicos, pues a lo mejor no tenían esa necesidad, esa intención, y bueno, se les hacía algo, pues nada más a lo mejor curioso. Entonces, ese modelo de intervención me permitió poder lograr la manera en la que se podía estimular el sistema nervioso con algún dato objetivo que implicara un entrenamiento diario para que el sistema nervioso empezara a recuperar su homeostasis. Porque algunas personas, como yo y como muchas en el pasado, pues todo el día, durante años o meses, estábamos en ese desequilibrio endocrino. De hecho, ya nos habíamos acostumbrado a un estado de ansiedad ya cotidiano. Entonces, años de estar así impedían que se pudiera generar un pensamiento correcto, porque el pensamiento correcto parte de un proceso que se denomina proceso reticular eferente. El proceso reticular eferente es la reacción del sistema, perdón, la reacción del lóbulo prefrontal en relación al sistema nervioso. Es decir, primero se activa el sistema nervioso, después se activan los procesos de la percepción sensorial prefrontal, perdón, posterior, sistema nervioso, lóbulos posteriores, y al último se puede dar una deducción prefrontal correcta, que es la explicación neuropsicológica del despertar espiritual. O sea, cuando yo ya me abandono, cuando yo ya no puedo más con mis pensamientos, ya no encuentro respuestas, llega un momento en que me abandono al consuelo. El consuelo se puede explicar gracias a la participación del sistema nervioso cuando me empieza a satisfacer necesidades. Por ejemplo, cuando estoy muy triste y me abandono a la tristeza, pero no a la depresión, empiezo a sentir un consuelo. Empieza a llegar el pensamiento que me permite el consuelo. Cuando yo me abandono al enojo, pero no a la ira de la mente racional, empiezo a sentir una manera de desahogarla y de resolver la situación. Entonces eso me permitió entender que sí podría haber una técnica para poder estimular la experiencia del despertar espiritual, que es el despertar del alma. El alma, la inteligencia, voluntad de decisión, que se pueden restaurar, que se puede volver a utilizar de manera funcional. Es una restauración del alma. Y entonces, mediante los entrenamientos de evocación de datos del archivo mental, con ciertas características, por ejemplo, el recuerdo,
que evocamos tiene que ser libre de asociación al respecto emocional con personas, tiene que estar aunado o tiene que derivarse de una experiencia sencilla que yo disfruté sin ayuda de nadie. Y entonces, de esa forma, cada vez que entreno, el sistema nervioso, que estaba ansioso y angustiado, comienza a volver a soltarse, comienza a funcionar en una homeostasis, y mediante los procesos de entrenamiento de la atención sostenida correcta, que es prefrontal, de ahí, en el avance del entrenamiento de la técnica, comenzamos a comprender cómo los pensamientos paulatinamente se empiezan a renovar. O sea, ideas que yo no tenía empiezan a llegar para resolver mi situación. Y entonces ahí se amalgamó también la parte teológica que había leído. Hay una parte en la teología que dice, clama a mí y yo os responderé y os enseñaré cosas profundas y maravillosas que tú no conocías. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas profundas y maravillosas que tú no conocías. ¿Qué quiere decir? Pues que existe la iluminación y que es una cuestión que necesitamos tener todos los días. Una idea profunda y maravillosa que yo no tenía. Es decir, que toda mi interpretación previa es la que estaba provocando la situación drástica en mi vida. Y que cuando yo empezaba a comprender que la mente podía restaurar procesos deductivos, comenzaría a entender que se siente la restauración del alma, el despertar del alma y el despertar espiritual. Y así fue cuando se empezó a satisfacer esa necesidad para poder entender la relación del alma con los procesos neuropsicológicos. Y de ahí, bueno, se da una temática infinita aquí en mis sesiones, con mis pacientes, con mis participantes, pues se hace muy cortito porque estamos hablando de una manera tan profunda y tan vasta, porque me di cuenta de que cuando hablas de un proceso deductivo pequeño, es como un dominó que va tirando otros y se empiezan a abrir pautas infinitas de la comprensión de las situaciones y de la realidad. Y de esa manera, todas las personas podemos reordenar esos procesos y poder satisfacer y resolver situaciones de nuestras vidas que son muy particulares. Muchas veces esas situaciones parecen muy insignificantes, parecen muy absurdas, sobre todo cuando las contamos a los demás, pero no tienen que ver con lo que viví, no tienen que ver con, sí tienen que ver con lo que viví, obviamente, porque ahí se da la experiencia de vida, pero no es respecto a un caso específico de mis situaciones, o sea, un evento. Muchas veces queremos encontrar cuál fue la situación traumática, cuál fue la situación, pero en realidad todas forman parte de una pauta de condición de la mente, o sea, de un entrenamiento negativo que sin darme cuenta viví toda mi vida. Entonces, no es el hecho en sí, sino es la manera en la que proceso la información y proceso los datos. Entonces, me parece algo fenomenal. Yo estoy muy agradecido, en verdad, con mis maestros, con la Universidad Autónoma, sobre todo, que me permitió tener esa libertad para poder investigar, para poder entender, y también con las diferentes instituciones que me permitieron especializarme y, bueno, que se vivió este gran sueño. Entonces, el alma sí tiene una relación, obviamente, con el cerebro, tiene una relación con los procesos endócrinos, y el estado del alma es evolutivo. Dicho sea de paso, en las temáticas de la pareja, siempre les digo que no es tan cierto que tengo que encontrar un alma gemela, porque las almas están en un proceso constante de evolución. Yo no soy el mismo de ayer, yo veo a mis compañeros de la prepa y la verdad soy completamente diferente, ¿verdad? Y a veces me frustraba porque yo ya no era el mismo, y eso es absurdo. Mi mente está en un constante proceso de evolución, el alma de mi pareja está en un constante proceso de evolución, y de esa manera empezamos a dejar de ser lastimados porque ya no eres el mismo, ya no te comportas como antes. E inclusive cuando yo cambio de pensamiento, cuando yo me arrepiento de alguna decisión, cuando yo quiero cambiarla,
no me debo de sentir culpable porque mi alma está generando todo el tiempo constantes procesos deductivos nuevos. Entonces, ahora ya, después de aplicar la técnica, de vivirla, volvemos a leer los textos teológicos, volvemos a indagar en los grupos de autoayuda, volvemos a ver lo que me querían decir y ahora lo puedo entender profundamente porque ya forma parte de mi vivencia. Entonces, estoy a sus órdenes para cualquier duda. Este tema me encanta, me apasiona y le doy muchas gracias a la universidad por esta oportunidad para poder compartirlo con ustedes y darles tanto el testimonio como el regalo de compartir lo que a partir de toda una experiencia de vida y de trabajo académico, pues hemos podido lograr y mediante una técnica de desprogramación mental. También en ese inter, ahorita estoy por editar un nuevo libro, tuve la oportunidad de editar este libro que se llama Autodesprogramación Mental. Este lo hice en forma más empírica, o sea, es decir, antes de la especialidad, lo estuve haciendo de manera intuitiva, con todos los datos teóricos también que había logrado recabar, y ha sido algo muy, muy bonito, porque habla de cómo funciona la mente, el cerebro, y cómo se combina con los aspectos de la sociología, cómo la sociedad es la que nos va programando, y al menos tenemos la aspiración, o tenemos el sueño, o la esperanza de poder desprogramarlo. Saber que la mente es programable y desprogramable es un alivio, porque a veces creemos que así somos, así nos vamos a quedar toda la vida. Y desgraciadamente, inclusive aspectos de mi vida. Yo nací pobre, yo nací así, yo nunca me voy a casar. Y cuando empiezo a ver que la mente actúa con programaciones, empiezo por ese simple hecho de descansar y sobre todo la oportunidad para poder desprogramarlo. Entonces, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Soy Ulises Israel Cantero Sánchez y bueno, estoy abierto para cualquier duda, con todo gusto para resolver. Muchas gracias, maestro, por el tiempo que nos ofrece para realizar esta charla. Y pues bueno, vamos a esperar a ver si nos pueden generar algunas preguntas. Ya saben que igual todas las preguntas que nos pongan aquí dentro de los comentarios, trataremos de darles respuesta o si no, de igual forma darles respuesta de una forma textual. Entre algunas de las preguntas, maestro, que nos hacían llegar, podemos encontrar una que nos comenta, si no es con un despertar espiritual, ¿cómo se puede sanar? Muy buena pregunta. Fíjate que no, sin ánimos de sonar muy absolutista en mi respuesta, o sea, no existe otra forma. En verdad, el despertar espiritual es una manera, para algunos, arcaica de explicar los procesos neuropsicológicos. El despertar del espíritu es un despertar de una intención. Necesitamos tener una intención. De hecho, hay una rama de la psicología que se llama logoterapia, que habla del sentido de vida. Comúnmente, por más que nos dicen que debemos de cambiar, que debemos de estar bien, que debemos de sanarnos, cuando hay una depresión, no hay esa intención, o sea, en verdad no hay una necesidad, no hay un para qué, ya todo parece haberse acabado. Entonces, el despertar espiritual es una manera más, vamos a llamar, más coloquial, más sencilla de entender el proceso de restauración de procesos neuropsicológicos. Porque el espíritu es independiente al criterio humano, eso es interesantísimo. O sea, nosotros necesitamos ser obedientes a una pauta objetiva, es decir, las cosas se hacen tal como deben ser. Por ejemplo, yo no puedo ser respetuoso según mi criterio. O soy respetuoso o no soy respetuoso. O soy empático o no soy empático. O soy responsable o no soy responsable. Entonces, esas áreas se perciben para los creyentes y que tienen ya su acercamiento con Dios, se perciben mediante la voz que le llaman el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es lo que a veces escuchamos culturalmente de conmiseración. Oh, el Espíritu Santo, ay, Dios mío. O sea, a veces caemos en un sentimentalismo y escuchamos Espíritu Santo y decimos, no, eso es para viejitos. El Espíritu Santo es el discernimiento. O
sea, el Espíritu Santo es cuando algo me daña. Cuando yo soy deshonesto, me siento incómodo, tengo adrenalina. Cuando yo soy irrespetuoso con mis padres, me siento incómodo, me siento arrepentido. Cuando soy irresponsable ante mis responsabilidades, pues me siento incómodo. Entonces, cuando yo me evado de esa sensación de brújula personal o conciencia interna, pues entonces empiezo a tener todos los problemas de ansiedad, de no respeto a mis necesidades, de confusión en la mente. Entonces, por eso no se puede despertar sin un despertar espiritual. Pero aquí sabemos que estamos en un ámbito académico, que tenemos que ser muy mesurados y muy laicos en el aspecto religioso, y por eso tenemos que hablar de que si habláramos del Espíritu Santo que está en el ser humano, hay una homeostasis endocrina. Es decir, la explicación neuropsicológica, hermenéutica del despertar espiritual es propiciar que el sistema nervioso esté funcionando en equilibrio. Y de esa manera garantizamos que el pensamiento correcto se va a derivar de ese estado. Es de lo fisiológico a lo filosófico. Cuando una persona tiene un despertar espiritual, siente algo de liberación, pero no lo entiende. ¿Qué pasó? Su sistema endocrino empezó a actuar en equilibrio, los pensamientos que no coinciden con ese equilibrio se van y empiezan a renovarse los pensamientos. Entonces, con mucho cuidado, diría que para cambiar, para transformarse, no existe otra forma más que con un despertar espiritual, porque los demás nada más son momentáneos, y se puede explicar y trabajar sin hablar del espíritu si la persona tiene cierta reticencia con la espiritualidad, por medio de los procesos neuropsicológicos y de la renovación de procesos deductivos, que es exactamente lo mismo, pero hablado de una manera científica. Muchas gracias, maestro, por esa respuesta. Y bueno, podemos pasar a otra pregunta que nos comentan. Claro. ¿Cuál es su concepto del alma y cómo es posible poderla percibir? Maravilloso, muy bien. Como lo mencionaba anteriormente, mi concepto del alma es el alma humana, que es la que vamos a trabajar nada más y la que más prácticamente podemos abordar y la que más se necesita, porque cuando tengo algo, pues necesito una opción rápida, más que aspectos teóricos. Entonces, para mí, el alma humana es aquel aspecto del pensamiento que implica la conciencia del ser, la inteligencia, la voluntad y la decisión. Es decir, el alma se resume a mi forma de interpretar, de inteligir y de tomar decisiones. ¿Qué es el alma? Mi inteligencia, mi voluntad y mi decisión. Así de sencillo. De ahí podemos profundizar mucho más, porque bueno, sí es verdad que en su momento los filósofos hicieron sus primeros acercamientos al respecto del alma. Había algunos como Galeno que decían que el alma se encontraba en el cuarto ventrículo, que es el espacio del cefalorraquídeo. Obviamente esos pensamientos pues, eran arcaicos, de ahí fueron evolucionando muchos estudios, muchos escritos, y desgraciadamente en nuestros días tenemos esa confusión, la diferencia del alma y el espíritu. Entonces, si yo lo abordo como que mi alma es la inteligencia, voluntad y mi decisión, me empieza a abrir el camino para poder entender más profundamente ese estado. El alma es evolutiva, inteligencia, voluntad y decisión. Si yo soy dueño de mi inteligencia, de mi voluntad y de mi decisión, prácticamente estoy recuperando mi alma. Me parece muy interesante el decir, cuando yo dejo de ser quien soy para los demás, por miedo a que me dejen, miedo a que no me quieran, estoy vendiendo mi alma. Estoy dejando de ser quien soy para obtener, pero cuando yo recupero mi alma, empiezo a liberarme. Y vuelvo a repetir, en forma práctica, sin pretender que sea una definición la única, yo la concibo como la inteligencia, la voluntad y la decisión. Muchas gracias, maestro. Tomamos otra pregunta referente ya como a lo que nos comentaba de la primera, es si una persona no es creyente, ¿cómo puede sanar? Maravilloso, de hecho es lo más frecuente. Bueno, en mi caso no, porque ya me busca gente que es muy creyente, pero
Me encanta trabajar con personas que no son creyentes porque en su momento yo también lo fui. A una persona no creyente le vamos a hablar de proceso dialéctico. Eso le va a encantar a la persona no creyente porque la persona no creyente quiere solamente demostraciones. Y de hecho, cuando nosotros somos excesivamente racionales intelectuales, a veces nos metemos en ciertos problemas y empezamos a tener una confusión. En realidad lo que debemos hacer es tener nuestro pensamiento en el justo medio. O sea, que nuestra mente consciente no exagere su participación, que sea equilibrada y que empiece a respetar las otras unidades funcionales. Es como el director de una empresa, tengo que respetar a mis colegas, a mis colaboradores para poder tomar decisiones. Entonces el lóbulo prefrontal, cuando exagera su interpretación de la realidad, porque hay una frase que dice, más esperanza hay del necio que del que se cree sabio en su propia opinión. Entonces, puede ser un problema. Entonces, cuando yo empiezo a respetar la participación de otras unidades funcionales mediante la técnica, empiezo a tener un discernimiento mayor. Y la dialéctica hegeliana nos habla de que cuando una tesis se confronta con una antitesis, llega una síntesis. Tesis, toda mi creencia. Antítesis, lo que existe independientemente de mi creencia. Ahí no hay pierda, ahí no es una filosofía que me están adoctrinando, no es una religión. Hay datos en la realidad que a lo mejor no coinciden con mi interpretación de la realidad. Pues mediante esa concientización, mediante ese entrenamiento, la persona va a ser confrontada con sus propios pensamientos y de esa forma va a generar una síntesis, que es un nuevo pensamiento. Pues de esa forma se está abordando lo que me dijo la teología, lo que me decía eso de clama a mí, yo responderé, y te enseñaré cosas que tú no conocías profundas, que me dice Dios. La persona no creyente lo está viviendo sin religión, religándose con su esencia, pero de una manera dialéctica. Empieza a tener un nuevo entendimiento en su mente, en su cerebro, y se comienza a dar cuenta que hay una realidad más fuerte que su propia inteligencia y su propia mente, para que la inteligencia vaya creciendo, vaya adaptándose y vaya resolviendo situaciones que anteriormente no puede. A las personas no creyentes no les hablamos de Dios, ni les hablamos de religión, porque sabemos que puede ser un cortocircuito, pero de esa manera, mediante un proceso técnico, puede iluminar su mente, puede renovar sus pensamientos y está haciendo exactamente lo mismo que nos dice la teología, sin fanatismos y sin supersticiones. Okay. Perfecto, pues muchas gracias, maestro, por esa respuesta. Deme un segundo, me están generando una pregunta más para podérsela realizar. Muy bien. Maestro, nos preguntan que ¿cuál es el aprendizaje o beneficios que nos deja el saber que tenemos alma? Maravilloso. Pues fíjate que en mi punto de vista, en mi propia experiencia, como les comentaba, cuando yo vivía procesos de depresión fuertísimos, no sé si alguien haya vivido de ustedes procesos de depresión, pero de los fuertes, que en verdad ya no quieren ni siquiera vivir y que son prolongados, pues soñaba con tener un despertar espiritual, porque si me habían dicho que eso me curaba, pues lo que sea. Y de hecho yo antes no era ni creyente ni mucho menos. La ciencia me permitió entender que sí existen áreas de ese estilo. Entonces, en el momento en que me di cuenta de que mi alma, mi propia alma, estaba en desajuste con mi esencia, en el momento en que observé a mi alma desde fuera, porque yo decía, ¿cómo es posible que este pensamiento te esté atormentando? Que no quieres tenerlo. ¿Cómo es posible que digas, no vales, te vas a quedar solo, no eres suficientemente capaz, etcétera? Entonces, cuando empecé a entrenar, empecé a ver el pensamiento. Ah, caramba, es un pensamiento independiente a mi esencia. Y en ese momento me cayó el 20 de que empezaba a ser espiritual. Es decir, cuando tú ves a tu mente
a tu alma, que es el alma es la mente, también hablando en términos de terminología, ¿verdad? Porque la psicología es el estudio del alma, y bueno, el alma es la mente abordada en tiempos modernos. Cuando adviertes el estado de tu alma independiente a ti, ya no estás ni en tu alma, ni estás en tu cuerpo, sino que estás en tu espíritu. Para las personas no creyentes, estás en la homeostasis endocrina. La homeostasis endocrina no tiene que ver con tus criterios. O sea, la homeostasis endocrina se vive independientemente a que tú creas que no te la mereces. Es que yo no debo sentirme tranquilo porque cometí un error. Yo no debo sentirme tranquilo porque no he logrado tal cosa. Eso no tiene que ver, o sea, por eso la homeostasis endocrina es independiente del pensamiento para que eso se pueda formatear. Entonces, ver a mi alma como una pauta independiente a mí es el 80% del proceso, porque al menos ya sé que yo no soy quien he sido. Yo me he comportado en base al alma, al estado del alma, pero no a mi esencia. Y eso implicará un descanso inicial y una aspiración para poder restaurar el alma. El alma es una instancia abstracta que se puede transformar. Cuando comprendemos eso, hay un alivio. No es como, por ejemplo, un dedo. Pues un dedo sí se puede transformar, pero es físico, ¿verdad? Tengo que curarlo, etcétera. Pero el alma implica un estado del pensamiento, de la interpretación de la realidad. Cuando entiendo eso, quiere decir que es mi interpretación de la realidad. Que muy probablemente, y así lo entenderé, en la realidad están pasando cosas maravillosas que yo no puedo percibir. Y es lo más importante y es crucial para el proceso. Muchas gracias, maestro, por esa respuesta que nos acaba de generar. Y bueno, solamente ya para cerrar con este foro de interacción, vamos a hacer una última pregunta que nos indica aquí, ¿cómo se puede lograr el equilibrio espiritual y mental? Y si tiene algunos puntos o tips que pueda compartir para poder lograrlo. Con muchísimo gusto. Muy bien. El equilibrio mental y espiritual, obviamente, sí es posible mantenerlo, sí es posible lograrlo. Más aún cuando tenemos las características necesarias para poder lograr todos los seres humanos independientemente de nuestra condición. La manera en la que yo propongo, he propuesto y lo he logrado y ha tenido un resultado muy favorable, es generando un hábito, o sea, generando un hábito emocional a partir de una disciplina de entrenamiento. Obviamente ya hemos mencionado que lo importante es generar la homeostasis endocrina, ¿verdad? Pero eso aparentemente al principio se escucha muy lejano, muy académico, ¿verdad? Demasiado fuera de la capacidad de entendimiento sencillo. Pero se puede lograr estimulando el sistema nervioso con datos objetivos. Podemos lograr que nuestra mente, nuestro hábito del pensamiento, ya no esté actuando por sí solo, que yo lo pueda remitir a un equilibrio, que yo lo pueda someter, si el término se vale, a ese equilibrio del sistema nervioso. Para ello, bueno, pues está a su disposición la técnica de autoprogramación mental. Con todo gusto pueden contactarme para poderles empezar a prescribir en la medida de tu necesidad, pues el entrenamiento correcto. Pero antes de que eso suceda, puedes también entrenar con algunas pautas que, bueno, son complementarias a una estimulación del sistema nervioso correcta mediante un modelo de intervención específico que se te pueda diseñar. Pero también al resultado, por ejemplo, respirar, ¿verdad? Hay unas respiraciones que hacen que el sistema nervioso empiece a actuar nuevamente en equilibrio. Si lo haces, te vas a dar cuenta que la mente no obedece al 100% al principio. Yo cuando lo hice la primera vez, percibí cómo mi mente se desesperaba. Entonces, respirar 8 tiempos, 4x4, por ejemplo. Lentamente. Llevamos 2.
3. Así hasta llegar a 8 tiempos. A la mitad te vas a dar cuenta cómo tu mente está por su lado, cómo tu alma, tu inteligencia, voluntad y decisión están haciendo que tú tomes decisiones según su expectativa, su criterio. Y cuando lo empezamos a someter a pautas objetivas, como es la respiración en tiempos, empieza a oxigenarse el cerebro, pero aparte empiezan a surgir nuevos pensamientos que antes no teníamos. Es importante someterse a un proceso técnico, a un proceso semanal de cierto tiempo, con disciplina, porque no es suficiente hacerlo 3 veces, un día sí y un día no. Tenemos que acostumbrar a nuestro cerebro a escuchar, a percibir ese equilibrio que inclusive nos está avisando posiblemente en este momento que debemos hacer algo o que debemos de dejar de hacer algo, ¿verdad? Entonces, la manera en la que puede lograrse el equilibrio mental y espiritual es logrando que mi mente obedezca a pautas independientes a ella misma. Por ejemplo, en este caso, a lo que se debe de sentir el equilibrio del sistema nervioso, el equilibrio endógeno. Entonces, hay muchas herramientas. Lo importante es entender el funcionamiento del cerebro, ahondar un poquito en ello, en la participación de un proceso terapéutico inicial, para que ya después retomes las actividades que también lo propician, que antes practicaba, pero no me daban resultado. Entonces, que el cerebro, que tu mente obedezca a tu interior, pero cuando tu interior está actuando en equilibrio. Es un tip de respiración, pero hay otros modelos de intervención más interesantes, más profundos, que tienen que darse específicos para cada persona. Bueno, maestro, pues muchas gracias y creo que con esta pregunta cerramos. Igual todas las preguntas, como ya se les comentó, que nos hayan dejado aquí en los comentarios, en una oportunidad que tenga el maestro, le pediremos que les pueda dar una respuesta de forma textual para que ustedes también puedan tener una respuesta de todo lo que estamos viendo en este momento. Y bueno, no me queda más, maestro, que agradecerle por el tiempo que nos está ofreciendo para realizar este tema y esta charla. Y bueno, hacerles una cordial invitación. Dentro del mes de julio se estará actualizando nuestra página de cursos.ua.mx, en la cual ustedes podrán conocer el nuevo catálogo de cursos que se van a estar impartiendo. Agradecemos plenamente todo el tiempo que ustedes invirtieron con nosotros para estar en cada una de nuestras charlas. Y como bien lo mencionábamos al inicio de esta presentación, esta es nuestra última charla de la primera temporada de Extensión desde Casa. Esperamos realmente que se encuentren muy bien. No olvidemos de no bajar las guardias, de mantenernos siempre usando cubrebocas, usando gel antibacterial. Bueno, mantenernos con todo el cuidado que se pueda. Que tengan una muy bonita tarde. Cuídense mucho y esperamos verlos nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego.